Hola, ¿qué tal amigos de Vente a Canadá? Estamos nuevamente en una transmisión en vivo aquí, yo en mis oficinas de Toronto y David Méndez, el encargado de inmigración de la firma Emigra Canadá, en sus oficinas de Ciudad de México, enlazados vía Skype. Y vamos a tener una plática con todos ustedes sobre cómo poder inmigrar a Canadá de forma como profesionales. Entonces, hola, ¿qué tal David? ¿Cómo estás? Hola Steven, ¿qué tal? Buenas tardes, me da gusto saludarte. Sí, yo aquí en la Ciudad de México. En un rato más que precisamente estaré viajando a Toronto, vamos a acudir a seminarios de migración que ya podremos actualizar en los eventos de Vente a Canadá sobre cambios que pueda haber en la legislación, nuevos programas que se abran, en fin, información muy interesante que estoy seguro será del agrado de la gente que nos está viendo y escuchando esta tarde, mediodía tarde. Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabes que estos lugares son los mejores para que toda nuestra audiencia se informe sobre los nuevos sucesos en inmigración y que también, bueno, tengan una mayor idea de a qué es a lo que van, a qué es a lo que acuden a la expo. Y es muy importante que todos ustedes quienes nos están viendo se informen un poco, preparen sus preguntas para que el día que asistan a la expo aprovechen su tiempo con todos los expositores al máximo. Y ahora sí, David, entonces, bueno, venos platicando cómo poder inmigrar a Canadá como Con muchísimo, profesionista. con muchísimo gusto y de nuevo gracias por la invitación, Steven. Pues miren, les comento antes de entrar en materia que como preámbulo les hago saber que Canadá está muy abierto a la migración. Hay que aprovecharlo donde quiera que nos estén viendo. Los programas de migración a Canadá son universales, es decir, aplican los mismos criterios sin importar dónde te encuentres tú en este momento. Y la premisa fundamental, Steven, la gente que nos está viendo, es que son por mérito. La gente tiene que demostrar que cuenta con un perfil adecuado y que este le va a permitir poderse integrar de manera exitosa en su nueva vida en Canadá. Y entonces a partir de eso existen muchísimas opciones para emigrar a Canadá, como la gente que está luego viendo, leyendo, informándose en las redes. Existen probablemente más de 70 opciones para emigrar a Canadá, si consideramos programas provinciales, los programas del gobierno federal. Pero bueno, nosotros tenemos que elegir uno para esta presentación y finalmente es lo que yo le llamo el programa estrella del gobierno federal, el programa para profesionistas calificados. Este programa ha existido por cerca de 10 años, y no es que un poco más, y es un programa en donde se califica, como decía antes, por mérito. Entonces, nosotros como candidatos que estemos pensando en emigrar a Canadá, tenemos que tener un cierto perfil. Canadá no acepta a cualquiera en este programa. Es decir, nuestro nivel educativo se va a tomar en cuenta, nuestro nivel de inglés o francés, si también se conoce ese segundo idioma oficial de Canadá. Nuestra edad también es un factor muy, muy importante para poder calificar, porque claro, Canadá quiere gente relativamente joven que pueda trabajar por muchos años y que pueda, pues, de esta manera contribuir al desarrollo económico del país. Los años de experiencia laboral que tengamos, si vamos con nuestra pareja, él o ella también tienen que contar con cierto perfil en idiomas, en educación, porque también se toma en cuenta para poder reunir un puntaje adecuado que nos permita calificar. No Ahora, sé, sí, dime, perdón. David, bueno, como lo mencionaste al inicio, son 60 programas, entonces, si ustedes que nos están viendo desde sus casas, oficinas, tal vez encuentran que no califican o que no entra su perfil dentro de este, para eso es que existen los profesionales como David, que van a estar en la expo y que ellos se encargan de encontrar la forma para que ustedes puedan calificar o que cómo puedan lograr ese sueño de venir a inmigrar a Canadá. Claro, absolutamente. Yo estoy cierto que la gran mayoría de los que nos están escuchando en este momento, si no califican en este programa que vamos a comentar ahora, estoy seguro que sí podrán calificar en algunos otros. Hay programas que inclusive empresariales o inversionistas que no nos demandan un conocimiento amplio del idioma o temas académicos, no importa si la persona tiene hasta el bachillerato nada más terminado. En fin, hay programas para todo tipo de perfiles, pero bueno, en la tarde del día de hoy vamos a hablar del programa de profesionistas, como comenté Así antes. es. Son por mérito y es a través de puntaje muy específico. Cada una de estas áreas que les comenté, de estos criterios, tiene un puntaje específico que vamos a ir sumando. Esos son 7 criterios esenciales. Y si reunimos, Steven, gente que nos esté viendo, 67 puntos por lo menos, entonces ahora sí podríamos continuar a donde realmente queremos llegar,
que es expresión de intereses. Más adelante les voy a platicar qué es eso. Pero antes de hacerlo, déjame comentarte y comentarle a la gente que nos está viendo que esos programas igualmente, como dije antes, son universales. No importa dónde estés tú en este momento, Colombia, Perú, Costa Rica, México, donde tú estés, son exactamente los mismos criterios para todo mundo. Lo que se toma en cuenta es el perfil del candidato y, como dije antes, es por mérito. Entonces no importa si yo tengo un pasaporte del país de Estados Unidos o un pasaporte de México, de Colombia. Exactamente lo mismo. Yo puedo tener dos candidatos, uno por decir de Haití, con un muy buen perfil porque tiene maestría, tiene el francés, es joven, y puedo tener un candidato de Estados Unidos, de Alemania, pero que tiene hasta la prepa terminada. El que va a calificar es el de Haití. Entonces, en ese sentido es a lo que me refiero, que son universales los programas y son por mérito. Entonces, para calificar como profesionistas, se requiere primero cumplir esta primera fase del proceso, Steven. Este programa que estamos comentando a propósito es federal. Y yo decía antes, ¿por qué hay tantos programas? Porque la migración a Canadá es muy sui generis, no es a lo que estamos acostumbrados en nuestros países de América Latina o en Estados Unidos. La migración es únicamente responsabilidad federal. En Canadá, cuando el país se constituye como un país, una nación independiente, la Constitución confiere, Steven, poderes tanto al gobierno federal como a las provincias en diversos temas, pero bueno, el que nos concierne ahora es la migración. Entonces la migración es una tarea compartida. Cada una de las 10 provincias, desde British Columbia en el Pacífico, los territorios del norte, hasta llegar al Atlántico, con Newfoundland, tienen diseñados programas que se conocen como programas de nominación provincial. Entonces por eso cada provincia crea programas dependiendo de sus necesidades, pues intrínsecas, demográficas, culturales, económicas, y la gente muchas veces, si no califica en este programa que vamos a comentar ahora de profesionistas, puede optar por una ruta o una opción provincial, y de esa manera sí calificar, sin importar si ya tenemos 45 o 50 años, se puede calificar en otro tipo de programas. Bien, este programa, te decía entonces, es federal, Steven. En inglés se conoce como el Federal Skilled Worker, en español es el profesionista calificado. Aplica para todo el país, salvo a la provincia de Quebec, que como tú bien sabes, Quebec se maneja de una manera cuasi independiente del resto de Canadá. Tiene sus propios programas, sus propias reglas, y entonces para emigrar a través de Quebec primero tenemos que cumplir con ese programa. La principal es, como tú bien sabes, que la persona sepa francés a un nivel intermedio avanzado para poder entrar en algún programa de esa provincia. Claro. A menos de que se vaya como inversionista, entonces, en donde ya no tendría tanto peso el idioma, sino más bien el recurso económico. Bien, entonces ustedes pueden elegir dónde establecerse en Canadá, en qué provincia. Tenemos que seleccionar 3 por lo menos como máximo, y ya estando en Canadá como nuevos residentes permanentes, ustedes tendrían el derecho a la libre movilidad. Si desean, aunque se hayan ido por la parte federal y eligieron Ontario, pero si quieren mover a British Columbia o si quieren mover a Quebec, ya estando en Canadá como residentes permanentes, eso es un derecho constitucional, y entonces ustedes como residentes permanentes también lo van a poder hacer. Muy bien, entonces como profesionistas calificados, déjame decirte también rápidamente, Steven, que Canadá está muy abierto a la migración. En esos momentos, para este año se esperan recibir 340,000 nuevos inmigrantes, y se va a ir incrementando. Claro, si ganan los liberales la elección, que esperemos que así sea. Claro, y estos inmigrantes son de todo el mundo, entonces es muy importante destacar que son 300,000 personas para uno de el segundo país más grande del mundo, que vienen 300,000 personas al año. Entonces es ahí en donde destaca la importancia de asesorarse con alguien como ustedes, que son especialistas migratorios, que les puedan ayudar a ser parte de estos 300,000, porque es un número muy pequeño para todo el mundo. Claro, sí, es para todo el mundo, y efectivamente es un país muy grande con una población pequeña de tan solo 37 millones de habitantes. Muchos economistas hablan de que para que Canadá sea realmente competitivo en la arena internacional, pues debería de contar por lo menos con 50, algunos dicen hasta 100 millones de habitantes, ya lo veremos. Pero realmente el número pues es significativo, por lo menos per cápita, ¿no? Es uno de los números más altos que hay en el mundo. Y hablando de economía y demás, fíjate que yo estaba leyendo, Steven, un artículo el fin de semana sobre el estado de la economía canadiense, que atraviesa por su mejor momento en los últimos 40 años.
Y sobre todo está beneficiando mucho a los nuevos inmigrantes que están llegando a Canadá, están encontrando rápidamente oportunidades de empleo, desarrollo profesional. Entonces es un muy buen momento para emigrar, para consultarnos primero, para ver detalladamente su perfil y determinar cuál sería la ruta más apropiada para ustedes. Bueno, entonces, habiendo dicho todo esto, les comento. Vamos a asumir por un momento que todos los que nos están escuchando, Steven, consiguieron ese número mágico de 67 puntos. Necesitamos esos 67 puntos de un posible total de 100 a través de los criterios que comenté antes. Te lo repito: edad, educación, nivel de inglés, años de experiencia laboral, si se sabe francés se toma en cuenta, el perfil de la pareja y temas de adaptabilidad. Cuando yo menciono adaptabilidad, Steven, gente que nos está viendo, significa de qué manera podemos hacer más sencilla nuestra migración a Canadá si tenemos algún familiar cercano allá, si hemos tenido algún tipo de experiencia, ya sea laboral o académica en el país. Eso nos brinda adaptabilidad. Y como nos ayuda a emigrar de manera más sencilla, pues el gobierno la valora y nos da puntos adicionales por eso, ¿de acuerdo? Oye, David, antes de que continúes, me gustaría recordarle a nuestra audiencia que vamos a estar respondiendo sus preguntas conforme vayamos platicando con David, pero es muy importante que las preguntas las hagan relacionadas al tema y de favor que no las hagan específicas, es decir, que no me pregunten, yo soy ingeniero, puedo trabajar en... porque no podemos responder ese tipo de preguntas, ya que sería injusto para todos los demás, porque no hay forma de que en 30, 40 minutos alcancemos a apoyar a todos. Para preguntas más específicas, con gusto pueden hacer una cita con el licenciado Méndez y él les va a poder apoyar con una cita, si es que en los tiempos libres que tenga, para poderles atender. Entonces, bueno, continuando, David, me estabas mencionando sobre los requisitos para poder expresar el interés de uno. ¿Qué Exactamente. tan importante es el idioma? Eso es lo que se hace, efectivamente, es una expresión de interés que le vamos a hacer al gobierno de Canadá. El gobierno va a voltear, el gobierno federal, y si nos ve con un buen perfil migratorio, es decir, con una capacidad buena para establecernos en el país, entonces nos va a dar la invitación para completar el proceso de residencia permanente. Y hablando de ello, te comento, Steven, que el gobierno federal hace rondas, así se llaman, rondas de invitaciones durante todo el año, en promedio cada 15 días, en ocasiones se pueden adelantar y son una vez a la semana, o se pueden inclusive a veces retrasar, como sucedió este año también, que hubo un desfase de un mes en una de ellas. Entonces el gobierno hace esa ronda de invitaciones y los criterios fundamentales pues son el idioma es un factor, yo diría que es uno de los factores más relevantes. Está más que demostrado, Steven, que el idioma es fundamental para asegurar el éxito del nuevo emigrante a Canadá. Y para ello, entonces, el candidato debe de demostrar que cuenta con un nivel, por lo menos, Mira, si la gente lee, porque luego me lo preguntan con frecuencia, si la gente lee el sitio del gobierno de Canadá o el mío propio, les va a decir, con un IELTS de 6, así se llama uno de los exámenes, porque no es el único, pero el que generalmente puede tomar la gente fuera de Canadá. El IELTS es un acrónimo por International Language Testing System. Ese examen, nos dice el gobierno, con un 6 puedes pasar. Pues sí vas a pasar, pero no vas a ser invitado. Entonces, me estoy confundiendo un poco, David. O sea, ¿es una lotería o cómo funciona este sistema? Pues, porque como que no alcanzo a entender un poco cómo funciona si me estás diciendo que con el 6 puedo pasar, pero no voy a ser seleccionado. Puedes pasar como profesionista calificado y abrir un perfil en Express Entry. Entonces ya tienes tu perfil en Express Entry y le vas a presumir a tus amigos, así, yo ya estoy aplicando a la residencia permanente, mi perfil está creado en Express Entry, pero lo que no te dice la persona es que con ese nivel de inglés mínimo de banda 6 en el IELTS, que es como un intermedio, pues tu perfil va a estar ahí empolvándose como el de muchos otros miles de personas que nunca van a recibir la invitación, por lo menos por parte del gobierno federal. ¿Por qué? Porque para ser competitivo, déjame decirte, Steven, que nuestro puntaje debe de estar por lo menos de 450 puntos en adelante. Si el candidato en estos momentos no tiene ese puntaje, yo no recomiendo que sea esa la ruta que se persiga para tener la residencia permanente. Tenemos que buscar otro programa que nos permita precisamente enriquecer el perfil, porque esa es
de las características que tiene Express Entry, que se puede ir enriqueciendo y aumentando el puntaje del candidato conforme va consiguiendo nuevas cosas en sus vidas. Por ejemplo, a terminar esa maestría, mejorar el nivel de inglés, aprender francés como idioma oficial también de Canadá, nos aportaría hasta 42 puntos adicionales con un intermedio avanzado, un B2. Entonces, existen maneras, pero para ser competitivos, porque aquí estamos compitiendo, Steven, no con mexicanos o latinoamericanos, estamos compitiendo con todo el mundo. Y no son loterías, no es al azar. Es decir, el gobierno va a seleccionar de manera muy inteligente a los mejores perfiles, es decir, a los que tengan los mejores puntajes. Ok. No hay una fórmula mágica. Yo puedo haber subido mi perfil hoy, esta semana va a haber una ronda de seguro y habrá una persona, pero yo lo subí con 470 puntos, por decir, y habrá una persona que tiene 6 meses ahí con 440 o 430 y el que la va a recibir soy yo. No importa que la otra persona lo haya abierto el perfil con mucho más tiempo que yo lo hice, ¿no? Entonces, no es al azar, son loterías que se hacen porque el gobierno selecciona, pero finalmente son invitaciones que se dan de acuerdo a mérito. Entonces, el idioma es uno de ellos, como ya lo comenté antes. Yo exijo a mis clientes que tengan por lo menos, para los que estén familiarizados con el examen IELTS, bandas de 7 en escritura, lectura y conversación, Steven, y 8 en comprensión. Solamente así vamos a ser realmente competitivos en el idioma y tener así el máximo puntaje tanto en la primera fase del proceso como profesionistas calificados como cuando ya pasamos a Express Entry, ¿no? Entonces estamos en Express Entry y ahí se va a ver reflejado tanto en factores de capital humano como en transferencias de habilidades el mejor puntaje posible con ese nivel de inglés que acabo de mencionar. Igual con la educación es muy importante. Si bien es cierto, Canadá nos empieza a otorgar puntos a partir de una carrera técnica de 2 años, pues la mayoría de la gente cuenta con licenciaturas, pero si también contamos con una maestría, eso nos pone en un lugar ya privilegiado porque nos pone hasta arriba casi en el puntaje. Claro, el máximo sería un doctorado, pero con maestría ya estaríamos bastante bien, sobre todo cuando estamos pensando en las combinaciones que se hacen de idioma y educación, experiencia laboral, en fin, para poder alcanzar un puntaje que nos permita al final del día lo que queremos es recibir la invitación, Claro. Steven. Y me acuerdo que anteriormente nos habías mencionado que como medía Canadá la educación era por el tiempo de estudio, porque en Latinoamérica tenemos nuestra estructura es licenciatura, la maestría, el doctorado, etcétera, y en otros países funciona diferente. Entonces, por lo mismo el país se lo había establecido por tiempo. Creo que eso nos habías dicho. Sí, y además de esto, Steven, no basta con que yo le diga a Canadá, yo vengo de tal o cual universidad, la mejor de Colombia, o de Perú, o de Brasil, o México, no importa. Al final del día se tiene que mandar validar o certificar a Canadá para que precisamente un organismo autorizado por el Departamento de Inmigración del país nos haga saber exactamente a qué equivale esa educación que se adquirió en el extranjero en el contexto académico canadiense. Entonces, no importa qué nombre le dé la universidad o qué nombre le dé o los años que hayan sido, al hacer esta certificación de credencial académica nos va a dar una radiografía muy precisa de lo que equivaldría si yo lo hubiese hecho en Canadá y a partir de ahí entonces ya nos dan los puntos. Okay. Para que nos den los puntos, Steven, por la educación, es necesario que se haga este proceso. Nosotros en Emigra Canadá, claro, absolutamente lo llevamos a nuestros clientes de la mano para que esto se haga rápidamente en cosa de 3, 4, 5 semanas máximo, ¿no? Entonces, y además de esto, déjame decirte, Steven, para la gente también que nos está escuchando, es bien importante que se haga esa certificación, no solamente por el tema migratorio, porque sin ello sería imposible calificar, sino que también cuando la gente ya esté en Canadá, esté buscando oportunidades de empleo, siempre un empleador en Canadá se va a inclinar más por alguien cuya educación que haya sido adquirida en el extranjero ya haya sido certificada en Canadá. Entonces eso es bien importante que se haga. Si ustedes me preguntan
por dónde empezamos de todo a la telaraña que existe para poder cumplir con todos los criterios del programa. Yo empezaría por ahí, fíjate, es lo que yo haría. Claro. Yo empezaría a certificar mi credencial académica. Paralelo a esto, vamos trabajando en el idioma. Nosotros, no sé si lo sepas, porque yo te lo había dicho antes, tenemos convenios con el Consejo Británico en México y proporcionan a nuestros clientes, no importa de qué país de América Latina sea el candidato, licencias para que en línea se preparen muy bien antes de tomar el examen. Es bien importante que se preparen para este examen, déjame decirte, el examen es tricky, está diseñado para confundir a la gente. Si no se entiende bien el concepto del examen, los tiempos, cómo manejarlos, se puede llevar una sorpresa desagradable. Yo conozco... Y aparte es caro el examen como para fallarlo a la primera. Sí. Nosotros también les damos guías para el examen con audio y demás, libros muy completos, las últimas versiones, para que la gente se prepare muy bien antes de tomarlo. Fíjate que yo he conocido anglófonos canadienses que han tomado el examen y no les ha ido tan bien como ellos creían, a pesar de que son nativos, porque sí hay que hacerlo. Ahora, si alguno de ustedes está viajando en Estados Unidos o va a viajar próximamente o a Canadá, hay otro examen que también se acepta como evidencia del idioma, un examen que se llama CELPIP, C-E-L, P de Pedro y de Ignacio, P de Pedro, lo pueden buscar, .ca. Y entonces ese examen, mis clientes por lo menos que han tomado ambos, el IELTS o el CELPIP, siempre les ha ido mejor con el CELPIP. ¿Y sabes por qué, Steven? El CELPIP es un inglés, está diseñado en Canadá, es un inglés canadiense, es el inglés norteamericano, claro, al que en América Latina estamos acostumbrados a escuchar, a hablar, en fin, a entender. Mientras que el IELTS tiene esas características de Inglaterra, de Australia, porque fue creado en universidades de esos países. Entonces, en el módulo de la entrevista, si nos toca un escocés, un australiano, vamos a decir, what the hell are you talking about, ¿no? Porque no se va a entender, ¿no? O sea, vamos a batallar para entenderlo. Claro. Entonces es importante. Sí, entonces, si tienen esa oportunidad y andan en Canadá, pueden programar ese examen y tomarlo allá de una vez. Bien, entonces ese es un criterio fundamental el idioma, lo mismo el francés. Los únicos dos exámenes que acepta Canadá como evidencia de ese segundo idioma oficial es el TEF, T-E-F o el T-C-F. Y para que nos den puntos por ese segundo idioma vamos a necesitar un intermedio también avanzado, un B2. Ese lo pueden hacer en la Alianza Francesa o en el Instituto de Francia de América Latina, si es que este existe en sus países. Aquí en la Ciudad de México está en la colonia Cuauhtémoc, si bien recuerdo. Bien, otro factor importante para poder estar en Express Entry, Steven, y calificar como profesionista calificado, es la experiencia laboral. Y ojo, muy importante, esta experiencia Canadá la va a considerar únicamente después de que hayamos terminado la universidad, después de que nos hayamos titulado. O sea que las prácticas profesionales no nos las va a contar. Desafortunadamente no, Steven. Y yo sé que es frustrante para la gente porque nuestros países, pues, por la economía en la que vivimos y demás, pues todos empezamos a trabajar en la universidad, inclusive muchos antes de eso, ¿no? Pero para Canadá, para que sea profesional, tiene que haber ocurrido únicamente después de habernos titulado. Y ojo, un factor determinante, debemos de contar con por lo menos un año de experiencia laboral profesional. No importa, Steven, si esta experiencia está o no relacionada con lo que la persona haya estudiado. Lo único que importa es que sea profesional. Okay. Oye, David, tengo una pregunta muy buena en este momento. Carliux Flores dice que si hay opciones para poder seguir en familia, es decir, pareja e hijos menores. Bueno, esa es una muy buena pregunta, qué bueno que salió al aire. Estos programas, es decir, si yo voy con mi familia, vamos a suponer, yo soy el solicitante principal y claro, mi familia, mi esposa, mis hijos van a tener el mismo estatus, lo van a adquirir la residencia permanente, tal y como yo lo estoy haciendo, por ser mi familia, mi núcleo familiar nada más. No los papás, no los tíos, ni los primos, pero la familia, el núcleo familiar obtiene exactamente el mismo estatus migratorio que el solicitante principal. Y a propósito, la residencia que se otorga, Steven, es de entradas múltiples.
Esto significa que la persona puede salir, porque luego la gente me pregunta, porque ya es que en Estados Unidos es diferente, que no puede salir cierto tiempo, 1 o 2 años. En Canadá no, tú desde el primer día puedes salir, entrar y no pasa nada, siempre y cuando cumplas con los días dentro de Canadá para no perder ese estatus que más adelante les puedo comentar. Muy bien, muy bien. Entonces la experiencia laboral es fundamental, te decía, necesitamos por lo menos 1 año, pero es como el inglés que les decía yo antes, Steven. Si bien es cierto, con un 6 podemos subir el perfil, con 1 año podemos subir el perfil también, pero eso no nos va a ser altamente competitivo. Si yo lo que quiero es que mi cliente sea competitivo y que obtenga la residencia permanente en el menor tiempo posible. Claro. Hablando de tiempos, Steven, este programa se llama, más bien el sistema de Express Entry se llama así porque, como ya lo comentábamos antes, la gente hace una expresión de interés. El gobierno voltea y la ve, y si nos ve como buenos candidatos nos dará la residencia permanente, después de antecedentes penales y exámenes médicos de toda la familia. Pero se llama también Express, Steven, porque realmente el proceso es bastante acelerado. Cuando un candidato tiene un buen puntaje, estamos hablando de 8 a 10 máximo de meses para tener la residencia permanente. Entonces es un proceso acelerado. Yo me acuerdo todavía antes de la llegada de Express Entry en 2015, los procesos eran tardadísimos, de 3 hasta 5 años en completarse, en papel todavía, imagínate. Yo sé que nos están viendo muchos millennials y se les haría extraño, ¿no? Ahora todo es en línea, todo es rápido, todo es muy acelerado, ¿no? Entonces la gente puede estar en Canadá en un corto tiempo. Claro. Si alguien tiene un buen puntaje, por ejemplo, ahorita volviendo a la pregunta de la persona que te escribió, estamos en muy buen momento ahorita, y si esa persona tiene hijos, para que esté en Canadá ya en julio, agosto del año que entra, y los hijos empiecen el año académico en septiembre del 2020. Claro. Entonces, y esa es la ventaja de platicar con alguien como tú, porque si uno no cumple el puntaje, tú no lo habías mencionado anteriormente, que existen formas de llegar a este puntaje, si les falta el idioma, si les faltan los estudios o la experiencia laboral. ¿Nos puedes explicar un poco de esto? Sí, claro, podemos ir enriqueciendo el perfil, como dije antes, mejorando el inglés. Vamos a suponer que una persona no tuviera, Steven, un puntaje de 450, 60 en esos momentos, pero tiene 430 o 40, que potencialmente puede ser un buen candidato. ¿Qué consejo yo le daría a esa persona? Y si está dispuesto a hacerlo, obviamente. Pues póngase a aprender francés, alcance un nivel intermedio avanzado. Eso lo puede conseguir en 1 año, quizás un poco menos, dependiendo de qué tanto esfuerzo le ponga a ese proyecto. Entonces lo hace, tenemos esos 42 puntos adicionales, nos sube a 470, 480, dependiendo, y ya con eso recibiríamos la invitación. No tendríamos que hacer ningún otro tipo de inversión, como un posgrado o maestría en Canadá para enriquecer el perfil. Lo puede hacer desde su país de origen. Yo siempre le digo a la gente, ¿sabes? Si tú ya hiciste una licenciatura o maestría, que yo imagino que no fue fácil, no fue aprender francés va a ser como una caminata en el parque, ¿no? Entonces, pues es nada más cosa de enfocarse y dar ese primer paso. Nosotros estamos para apoyarles. Nuestra empresa, como ya dijo Steven, tiene más de 24 años operando, emigra a Canadá, somos líderes en el mercado de América Latina para apoyarles en sus procesos de inmigración a Canadá. No importa por cuál ruta nos vayamos, nosotros lo que hacemos es primero sentarnos con ustedes, explicarles todo el proceso, ver su perfil migratorio, hacer las evaluaciones correspondientes, y a partir de esto, de los resultados que obtengamos, entonces ahora sí podemos definir muy bien cuál sería la ruta. La estrategia. Yo me baso en 2 premisas. Una, el programa que sea más rápido para el cliente, y 2, el que sea el más económico. Entonces, tomando eso en cuenta, ya hacemos las recomendaciones. Y siempre, fíjense, ese es un consejo que yo les puedo dar también a ustedes, ya de manera muy personal. Siempre vamos a tratar de pensar en un plan A, un plan B, hasta un plan C, cuando estemos considerando la opción de emigrar a Canadá. No nos vamos a casar con una primera opción, sino que vamos a considerar 2 o 3 alternativas, y la que se dé primero, la que sea más atractiva, esa es la que vamos a tomar. ¿Y por qué lo digo esto? Porque sabemos que la migración es muy cambiante en Canadá, sobre todo a través de las provincias. Entonces, de repente se puede abrir una excelente opción que nos permita poder recibir la nominación y la residencia permanente de manera más rápida. Bien,
Volviendo al tema del año laboral, porque no terminé, Ok. uno les decía que es lo mínimo requerido, pero realmente para ser competitivos me gustaría que tuviéramos, sobre todo cuando estamos en la fase de Express Entry, por lo menos 3. Con 3 años de experiencia laboral, combinando esto con el idioma o con la educación, vamos a tener los puntajes máximos por esos dos criterios, que pueden hacer la gran diferencia entre recibir o no rápidamente la invitación. ¿Sí? Lo mismo entonces del inglés, les decía, bandas de 7 en el IELTS, 7 en escritura, lectura y conversación, 8 en comprensión, si sabemos el francés, educación, mínimo licenciatura, si tenemos maestría pues mejor todavía, y de esa manera pues vamos a tratar de conseguir ese puntaje que nos permita recibir la invitación. Y hablando de la experiencia laboral, Steven, la gente que nos esté viendo, no basta tampoco con que le digamos a Canadá, mira, yo trabajé en Pemex, trabajé en Banamex, en Scotiabank, en donde sea, en el país donde estén. Sí hay que demostrarlo con evidencia, debemos de tener, pues si se puede un contrato, lo podemos demostrar como evidencia, pagos de nómina, de sueldos, ingresos, si tenemos seguridad social, también lo hacemos saber, y si podemos también obtener una carta, no de recomendación, sino una carta en donde se deje ver de manera muy transparente, muy clara, cuáles son las funciones que yo desempeñé o estoy haciendo en mi puesto de trabajo, y así lo tenemos que hacer por cada puesto de trabajo, Steven, que tengamos desde que terminamos la carrera. La universidad, quiero decir, porque muchos países no entienden lo de la licenciatura o carrera, pero bueno, cuando se termina la universidad. Entonces, de esa manera vamos a poder tener los puntos por la experiencia laboral. No sé si, Steven, tú habrás escuchado hablar de la Clasificación Nacional de Ocupaciones. Sí, Los creo que es algo famosos, que habíamos platicado anteriormente en otro webinar. sí, los famosos NOCs. Eso es muy importante, y quiero que la gente lo entienda bien, porque de ahí depende mucho nuestro proyecto futuro migratorio a Canadá. La Clasificación Nacional de Ocupaciones, en inglés es el National Occupational Classification, o NOC, como se conoce en corto por el acrónimo, encapsula, Steven, a literalmente todo el mercado laboral canadiense. Son alrededor de 40,000 puestos de empleo que están ahí metidos. Cada uno de estos puestos de empleo, Steven, se identifica con códigos de 4 dígitos que nos hacen saber cosas muy precisas sobre el puesto de trabajo. Y déjenme decirles que en Canadá, tanto la iniciativa privada como el sector público están muy acostumbrados a trabajar con los NOCs cuando están buscando candidatos para sus proyectos de expansión laboral. Entonces, nosotros, como candidatos a emigrar a Canadá, Steven, tenemos que demostrar que contamos con experiencia laboral en algún código de NOC. Por decirte, si yo soy contador, estamos hablando del 1111. El 1111 nos va a decir ciertas cositas muy importantes sobre ese puesto de trabajo. La educación requerida para hacerla, las main duties o tareas primarias necesarias para llevarlo a cabo, este puesto de trabajo, así como también el nivel o el grado al que se hace, a nivel técnico o profesional o de gerente o directivo. Todo eso es bien importante en el proyecto de inmigración a Canadá, y puede ser lo que nos haga a calificar o no ser candidatos para este programa. Entonces, tenemos que poner mucha atención en eso. Nosotros aquí nos especializamos en esa área. Es importante que la gente entienda muy bien cómo se va a manejar toda su experiencia laboral a través de los NOCs, porque es la única manera como el gobierno nos va a asignar puntos por la experiencia laboral. Claro, bueno, y también es importante destacar que es imposible en 30 minutos, 40 minutos hablar de un tema tan extenso como lo es el migratorio, y por eso si ustedes no están entendiendo, no se preocupen, para eso existen los profesionales como esta firma que les pueden apoyar en estos casos. Es correcto. Entonces, sumando todos estos criterios y factores, Steven, es como arribamos al número mágico. Vamos a suponer 465 puntos. Yo estoy seguro que alguien con 465 puntos, esta semana vamos a tener una ronda de invitaciones. Esa persona va a ser invitada. Pasamos, te decía, a exámenes médicos, toda la familia, antecedentes penales, los mayores de edad, papá, mamá.
y residencia permanente en menos de 6 meses. Entonces, tengo una pregunta acá y se me hace una muy buena pregunta de Alan Zambrano y dice, suponiendo que una persona cumple todo lo necesario que comentan, puntaje suficiente en idiomas, maestría terminada, experiencia laboral, ¿se necesita alguna cantidad de dinero para inmigrar a Canadá? Sí, sí se requiere porque Canadá quiere ver que la persona tiene el recurso económico, primero para llegar al país y para poder integrarse y vivir bien sin que le falte algo durante por lo menos 6 meses o hasta que encuentre empleo. La gente todo la hace, encuentra empleo, ¿no? ¿Y por qué hace el gobierno de Canadá esto? Porque Canadá es un país que se caracteriza por apoyar a la gente que lo necesita. Y en Canadá pues no puede haber como en otros países gente que no tenga para las cosas más elementales. Si es necesario, el gobierno provee a la persona de recursos económicos para que la satisfaga, renta, comida, las cosas más básicas de la vida. Sí, no, y lo importante de destacar es que Canadá no está solo, no está desesperado buscando gente, sino que quiere gente que se pueden integrar rápidamente al mercado laboral, por lo mismo necesita que ya tengan cómo integrarse. Y Canadá no quiere que esos 300,000 nuevos inmigrantes que van a llegar, pues todos lleguen a pedir dinero, ¿por qué no? Entonces hay criterios, hay cantidades específicas dependiendo de cuántos integrantes tenga el solicitante principal. Pero ojo, si la persona tiene oferta de trabajo, entonces ese criterio se elimina. Ok. Las cantidades específicas van de 12,000 hacia arriba dólares canadienses y se va aumentando a razón de 4,000 dólares por cada candidato. Las cantidades precisas la pueden ver en nuestro sitio web, emigraacanada.com, y entonces ahí está, dependiendo ya de su perfil familiar que tengan, lo que les correspondería demostrar. Hay que tener ese recurso económico totalmente líquido, fácilmente transferible a Canadá, no atado a un bien raíz, por ejemplo, un carro, sino que tiene que ser dinero que esté en un estado de cuenta de por lo menos unos 4 meses. Puede ser a mi nombre si estoy casado, puede ser a nombre de ella o mancomunado, no importa. Por acá yo tengo una pregunta que ¿cuál es el costo de sus asesorías y si ustedes están dando citas antes del evento? Mira, sí estamos dando, como dije al inicio, se vienen viajes así a menudo, pero este mes vamos a estar un poquito ocupados, pero claro, damos asesorías. Yo regreso de Toronto la semana que entra y ya puedo empezar a dar citas. Hay que programarla aquí en nuestra oficina. Les pido que entren a la página web y manden ahí su registro para irlos programando. El costo de la asesoría, Steven, es de 160 dólares canadienses o el equivalente de la moneda del país donde nos estén viendo. Claro, para la gente que atiende ese tipo de seminarios o en la expo misma, hacemos un descuento considerable y la dejamos únicamente en 100 dólares canadienses. Esto como beneficio por haberse tomado el tiempo de visitarnos o de estar presentes en esta charla del día de hoy. Ahora, David, si me permites, voy a hacer un pequeño comercial de la expo, porque bueno, vas a estar presente en la expo. David Méndez es uno de los expositores que van a estar presentes allá en Expo Vente Canadá. Aquí en su pantalla aparecen las fechas. Vamos a estar en Guadalajara el día 24 de octubre en el Hotel Fiesta Americana de la Minerva. En la Ciudad de México vamos a estar en el Hotel Crown Plaza de World Trade Center el día 26 de octubre y el día 28 de octubre vamos a estar en León en el Hotel Radisson. Recuerden registrarse ya, es gratis en www.venteacanada.com/expos, ahí lo tienen en su pantalla para que puedan ir haciendo su registro. Y bueno, si no te molesta, David, podemos pasar unos breves comerciales en lo que vamos buscando unas preguntas. Sí, lo podemos acelerar un poquito porque tengo que salir casi ya corriendo al aeropuerto, pero adelante, unas 3-5 preguntitas rápidas, con mucho gusto. Perfecto, entonces pasamos a unos breves comerciales y en unos segunditos volvemos con todos ustedes.
Ahora sí ya regresamos con todos ustedes. Nuevamente muchas gracias por su paciencia. Y ahora sí, David, bueno, nos pudieras ayudar un poco resumiendo Claro, resumiendo lo que vimos el día de hoy, porque es muy extenso el tema. claro, claro, con todo gusto, sí. Y la página a propósito es emigraacanada.com, doble A. Sí está funcionando, ya lo revisé, así que nada más agreguen esa A intermedia. Para resumir, ¿quién es un buen candidato, Steven, para este programa? Ahí te va, porque hay un factor importante que no he comentado, la edad. Cuando estamos en Express Entry, el máximo puntaje por la edad es a los 29 años, por los factores que comenté antes. Entonces, después de esta edad vamos a ir perdiendo puntos. Si ya nos excedemos de 33, 34 años, ya tendríamos dificultades para ser competitivos en este programa, a menos de que la persona me dijera, tengo maestría, sé francés, tengo un hermano o hermana en Canadá, porque eso nos brinda puntaje adicional. Si no es así, entonces a esa persona yo le recomendaría buscar otro programa, y eso ya se los haremos saber el día que nos entrevistemos con ustedes. Entonces, ¿quién es un excelente candidato para este programa? Alguien que tiene hasta 33 años, que tiene una licenciatura terminada por lo menos, que tiene por lo menos 3 años de experiencia laboral después del título, que cuenta con un intermedio avanzado de inglés, y si se van en familia, en pareja, que ella también cuenta con una educación superior, una credencial académica, e igualmente un nivel de inglés intermedio. A ella un poquito, o a él un poco más bajo, no se toma tanto en cuenta como al solicitante principal. Sobre él o ella, solicitantes principales, recae la mayor responsabilidad de cumplir con los criterios del programa. También se toma en cuenta a la pareja, no al grado del solicitante principal. Entonces, esos son los criterios así como más fundamentales, más básicos que te puedo decir para la gente que nos esté viendo, y ver, ustedes hagan un análisis de su situación personal y vean si realmente pueden ser candidatos para este programa. Pero como comentamos en un inicio, en caso de que crean que no lo son, no se desilusionen. Podemos encontrar una alternativa viable para su perfil particular que tenga. Sí, de hecho nos platicaste en otro webinar anteriormente, también el estudio es una alternativa muy buena, el estudio superior, estudio de idiomas, todo depende en qué posición esté el estudiante. Absolutamente. Entonces, este programa está siempre abierto, es un programa federal, se aplica para cualquier provincia excepto Quebec, y podemos iniciarlo en cualquier momento. Lo que yo aconsejo es que primero se acerquen con nosotros, hagamos la evaluación migratoria. La cita tiene una duración de alrededor de 1 hora y media. Ahí platicamos de este y otras alternativas para emigrar a Canadá. Como ya lo comentábamos, por estar presentes o haber estado presentes en este seminario, damos un descuento considerable de 160 canadienses a $100 canadienses únicamente. Y bueno, ahí ya podemos platicar ya en detalle con ustedes y revisar su perfil migratorio a Canadá. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, David. Estaremos por acá viéndonos pronto también, porque vas a tener una plática sobre estudiantes. Tengo entendido, próximamente la tenemos que agendar y la vamos a estar dando a conocer aquí a todo nuestro público. Y bueno, pues para los que no alcancen a vernos en más webinars, recuerden que nos vemos en la Expo. El día 24 de octubre vamos a estar en Guadalajara, 26 en Ciudad de México y el día 28 en la Ciudad de León. David Méndez es uno de nuestros expositores y tenemos 32 expositores que nos acompañan a todas las giras. Y bueno, tenemos muchas instituciones educativas para aquellos que les falte ya sea el idioma, ya sea que les falte el estudiar acá. David les puede asesorar también con gusto con todas ellas. Claro, con mucho gusto, me va a dar mucho gusto verlos y saludarlos personalmente allá. Me comentan si vieron este seminario, si les quedó alguna duda, ahí la podemos aclarar. Y bueno, aquí me despido. Mi nombre es de nuevo David Méndez, el director general de Emigra Canadá. Estamos en la Ciudad de México, en Coyoacán, y también en Reforma tenemos oficinas donde los podemos atender de manera personal. Para la gente, a propósito, que no esté en la Ciudad de México, que esté en otro estado de la República o inclusive en otro país, no se preocupen, lo podemos hacer como lo estamos haciendo en este preciso momento, vía videoconferencia por Skype, y les daría la misma información como si estuvieran aquí sentados en mi oficina frente de mí. Pues buenas tardes, gracias por haberse tomado unos minutos de su tarde en acompañarnos, y me dará mucho gusto verlos próximamente en las expos. Muchas gracias, David. Nos estamos viendo en la expo o si no en el siguiente webinar. Hasta luego. Gracias. Cuenta con ello. Adiós. Hasta luego.